Buenos días al grupo de Efesios 289 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es 12 de octubre del año 2021 y en el día de hoy nos corresponde estudiar la pregunta: ¿qué se requiere en el segundo mandamiento? La respuesta es la siguiente: el segundo mandamiento requiere recibir, observar y mantener puras y enteras todas las adoraciones y ordenanzas religiosas, como Dios ha designado en su palabra, y nos muestra unas referencias bíblicas como Deuteronomio 32, versículo 46, Mateo 28, versículo 20, y Deuteronomio 12, versículo 32. ¿Mm? Vivimos, amados, en un mundo donde podríamos ir en unas pseudo iglesias donde cada uno le adora a Dios como bien le parece. Basta un vistazo, creo, entrar en algunas de esas pseudos iglesias y ver una euforia carismática y sentimental. En otras basta entrar y ver un legalismo de acá para allá, pensando que por medio de normas y ordenanzas de un ministro pueden frenar los deseos pecaminosos. Y en otra, si entra, puede ver un énfasis tremendo sobre el Espíritu Santo. Y bueno, y así podríamos decir, guardar o dejar de hacer esto o aquello en otro lado. Pero, ¿cómo podemos saber qué nos enseña entonces este segundo mandamiento? Bueno, el segundo mandamiento se requiere que se debe observar, mantener pura y entera todas las adoraciones o ordenanzas religiosas como Dios la ha asignado en su palabra. Tengo solamente 15 minutos para hablar, así que esto lo hablé creo que una vez en el servicio de adoración pública y religiosa, cómo es o cómo se debe gobernar una iglesia o cómo se debe adorar. Y desde el huerto de Edén Dios le dijo cómo le debía adorar a él. No lo puso a Adán y dijo: mira, te he creado acá, vio esos jardín de infantes donde el chico hace lo que quiere y juega con un jueguito. No, le dijo: debes hacer esto y esto. Y él era rey en ese lugar porque debía gobernar, reinar en ese lugar, profetizar porque debía enseñar la palabra, lo que aprendía de lo que a su familia que iba a tener. Y después él era rey, profeta, y tenía que ser sacerdote, no como antes, pero sí tenía una intercesión entre el Padre, vamos a decir, entre Dios y él, ¿sí? Entonces, él estipuló cómo tenía que ser adorado, no como Adán quería. Y una de esas cosas le dio una ley: no comerás de ese fruto. ¿Mm? Entonces Dios desde el principio dijo: así se me va a adorar. No, pero yo quiero adorarle con canta y danza alegre. Y vamos a hacer esto y... No, 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 no. Puede tener todo el sentimiento y la alegría y tocar guitarra y batería, pero eso no significa que se le adora como Dios quiere. Entonces, desde la Biblia nosotros emana o nos muestra a Dios. Ahora, por supuesto, el culto que llevamos nosotros, el culto divino, no solo en el domingo, sino en el templo viviente que somos durante el día. Satanás dice que quería que le hagas proscuneo a él. Satanás es un poco la tipificación del príncipe de este mundo. El mundo quiere que nosotros nos postremos y hagamos lo que ellos quieren. Pero no, el Señor dijo en Mateo 4:12: al Señor solamente servirás. Ahora nosotros tenemos... ¿Cómo podemos saber que solamente al Señor? Bueno, ya lo vimos muchas veces sobre la naturaleza, que podríamos decir que es suficiente, que nos movería a adorarlo en el sentido, pero no como Él manda, pero en el sentido de adorarlo de lo bello que Él ha creado, todo lo que ha hecho. Aunque no le conoce, pero esta luz de la naturaleza podríamos decir que no es suficiente para adorarlo como Él quiere que le adoren. Puede mostrarnos que hay un Dios, sí, pero Dios es espíritu. Entonces los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y así es necesario que se le adore, dijo el Señor. No es con sentimiento y euforia y grito y cosas que ustedes ven, no. Es el espíritu, y el espíritu toma de la palabra y habla la palabra. Hay muchos espíritus de error que o Satanás mismo, fíjese, cuando va a tentarlo a Cristo, ¿qué hace? Le cita escritura. La diferencia entre el Espíritu Santo
es que conoce la Biblia. Satanás conoce porciones de la Biblia, nada más. No conoce, no va de acá para allá con la Biblia. No tiene ríos de agua viva dentro de él. No conoce, escucha, esa es la diferencia. Entonces le decía, adórame a mí, o sea, quería que lo adorara, pero el Señor, fíjese lo que en los 3 enfrentamientos, el Señor lo enfrenta con la palabra de su boca que lo mata a él. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, en Mateo 4. Quería que le adorara y le sirviera a él, pero él dijo que no. Entonces, ¿cómo podemos saber para adorarle al Señor? Como si todos vivimos en una época, vamos a decir, donde cada uno parece adorarle y cada uno dice, esta es la forma que Dios quiere. O en este lugar no está Dios porque no viene nadie. ¿Cómo podremos saber si estamos en lo correcto o en una congregación correcta, si sean 2 o 3 y si están 2 o 3 sirviéndole al Señor? Bueno, porque Él lo ha dejado estipulado en su santa palabra, cómo tiene que ser. Entonces así, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Nos estamos acercando a una época, podríamos decir festiva dentro del ciclo reformado. Y está llegando ya el 31, está llegando la época o la fiesta donde la mayoría de los reformados festejan el día de la Reforma, ¿no? Pero van a empezar siempre a nombrar al mismo rey en el Antiguo Testamento, siempre las prédicas son las mismas, ¿no? Yo creo que la prediqué una sola vez, después no la prediqué nunca más. Pero donde renueva todo, ¿se acuerda? Y trae la ley y vuelve y saca todos los altares, porque habían sacado el altar, ¿se acuerda? Y todas esas cosas. No sé si se acuerdan. Entonces, creo que lo tenía en un canal viejo de prédica. Entonces, sucede eso. Es así. Cuando viene la palabra bien y un ministro se da cuenta que está equivocado, empieza a sacar todas esas cosas que ocuparon el púlpito. La música, la guitarra, las baterías, aunque son, podríamos decir, pueden formar parte, sí. Pero no es lo que no suplanta nunca. Desde donde se predique, desde 4 paredes, de lo que sea, de una choza en cualquier lado, desde el centro tiene que estar el púlpito, y desde ahí mana la palabra, y palabra de verdad, no cualquier cosa que Dios me dice, vamos a abrir la Biblia. No es así. Entonces debemos recurrir a la palabra. El segundo mandamiento nos muestra cómo Él quiere y debe ser adorado. Y es así. Como vemos a tanto, como Josué edificó un altar al Señor, como está escrito en el libro de Moisés y otras partes. Elías, cuando todos hacían cualquier cosa, Elías levantó un altar, puso ahí y se burlaban todo y descendió fuego del cielo. Era un solo hombre nada más, un solo hombre, con 450 baales y los desgolló Elías, les cortó la garganta. Es así, un solo hombre, siempre ha trabajado con un hombre, Señor. ¿Por qué dirá? Porque muchos dicen, no, llanero solitario, no es así, es que con un hombre Dios demuestra su poder. No vinieron muchos Cristos, vino un Cristo a derrotar a Satanás y a todas las huestes. Y no se trata que debemos andar solitarios, no estoy hablando de anarquía, todo lo contrario, creo un gobierno eclesiástico, pero quiero decir que no es cuando está uno, no, porque no hay nadie, es cuando aquel que tiene la palabra de verdad, y es así, para levantar una espada, no sé si usted manejó una espada, una katana, un ninjató o lo que sea, usted necesita una mano nada más para levantarla, y es así, por eso digo siempre, hace falta un hombre que maneje la palabra, no esa gente que le agarra la Biblia y cita textos aislados así y los cose con su mente, inventa doctrinas de hombre, no es así. Debe recibirse todas las ordenanzas de Dios, amados, porque han salido de su propia boca. No es doctrina primaria, secundaria, es todo el consejo, y Él dice cómo debe ser adorado. Que observen sus estatutos, ha mandado. No se tiene que adulterar. El Señor dijo, no añadirás nada a mis palabras, ni pondrás ni quitarás. O dice, no, palabra, eso lo dijo Pablo, que era machista, O el feminismo grita otra cosa. O dentro de los círculos reformados, dice, no, eso son doctrinas secundarias, no te hagas, no. Yo no peleo doctrina secundaria primera, pero cuando tengo que predicar, predico todo el consejo porque voy texto por texto. Y no me puedo escapar, eso es predicación exegética. No puedo hacer una disminución. El Señor dice que no habían guardado sus caminos, sino que habían sido parciales en mi ley. Malaquía capítulo 2, versículo 9. Y ese es escuche, porque este es especialmente el deber de aquellos que son ministros.
Señor dijo por Pablo a Timoteo, escucha, le está diciendo al pastor, le está diciendo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 14, le está diciendo, lo bueno que te fue confiado, guarda. Entonces debemos guardar nosotros, mayormente aquello que se nos ha dado conocimiento. No podemos adulterar. Yo me acuerdo cuando era joven, siempre cuento la misma anécdota. Era chiquito y venía el lechero. Me encantaba tomar esa leche, vamos a decir, que venía, era fuerte, era no como esta de acá. Y salía con un tarrito y él decía lechero y estaba bueno. Un día me acuerdo que la empezó a adulterar y se daba cuenta. Hace un par de años compré acá, pasó un lechero y compré, pero no era la misma. Se daba cuenta que tenía agua. Así lo mismo, nosotros debemos darnos cuenta cuando la palabra ha sido adulterada, no es pura. Entonces estar atento. Hoy lamentablemente es todo sentimiento y venir, y cantamos y se ponen a llorar. Y si hay una palabra, es una palabra así muy superficial, no hace nada, de verdad. Entonces debemos mantener pura la palabra, como se nos ha dado a nosotros. No podemos crear doctrinas de hombre como los fariseos, que se dejan llevar por sus fantasías, o como aquellos que alegorizan y podríamos decir, termina la alegoría o el sermón donde termina su fantasía. Pueden hasta escribir una película, si quieren, con cosas que fueron hasta acá y fueron hasta el infierno y volvieron del infierno y vieron esto y que se sentó Jesús. No, ¿en qué texto está? Decime el texto, decime el capítulo, decime el contexto. Parece duro cuando yo hablaba hace años y te haces. No, ¿sabe qué? Que es necesario, hoy es necesario. Hoy surgen por todos lados estas personas que tienen una Biblia en la mano, pero no la saben manejar. Si uno habla duro, se está haciendo el que sabe, no es así. Hay que tener cuidado. El enemigo también tiene Biblia en la mano. Es más, le puedo decir, estaba allá antes que nosotros. Tiene muchísimo tiempo. Se atrevió a confrontar al Señor Jesucristo con la Biblia. Imagínense a Cristo, lo fue a confrontar. Se atrevió a Cristo. ¿Cree que usted no lo va a confrontar si le encuentra algo? Es el acusador, él. Él no va a venir con un espíritu de mansedumbre, a hablar y a corregir. No, él viene a acusar. ¿Y usted le sorprende eso? Bueno, yo le voy a dar un ejemplo. Estaba Pedro y el Señor le habló a Pedro, pero lo que sucede es que Pedro ni siquiera se daba cuenta que atrás estaba Satanás dirigiendo las palabras de él. Y Pedro pensé que estaba diciendo cosas buenas. Oh, Señor, no te aconteja esta cosa. El Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. Tiene tu puesta mirada en este mundo. Y Pedro, yo digo, ¿habrá quedado con los ojos así? ¿Qué está pasando? Claro que a veces Satanás dirige ciertos pensamientos o cosas. Y hay muchos ministros que creen que están predicando la sana doctrina. Pero no se trata de eso. Se trata de si está en la palabra, no en la fantasía de su propio corazón. Entonces debemos acordarnos de los mandamientos del Señor. No buscarlo en nuestro propio corazón, ni en tus propios ojos. Como dice Número capítulo 15, 39. Acuérdate de los mandamientos del Señor y no busques a tu propio corazón y a tus propios ojos. Ni a costumbres de hombres. Es así. Muchas cosas aprenden en el mundo. Vení que te vamos a dar consejería bíblica. Y no es consejería bíblica, amados, lo que están haciendo. Es sanidad espiritual, una mezcla de psicoanálisis, no sé de qué rama, lacano, freudiano, y con un poco de Biblia. No es eso. O como los fariseos que tenían costumbre, haz esto, aquello y esto. No es eso. Vení que hacemos cadena de oración, vamos a ayunar para que se solucione su trabajo, vamos a hacer esto para que tu matrimonio se levante, vamos... No, amados, todas esas cosas son cosas de hombres, lo que meten. Es como Dios ha mandado, ha instituido en su santa palabra. No podemos hacer otra cosa, no podemos aprender costumbres de la tierra de Egipto y traerla a Canaán, o traducido sería aprender las cosas de este mundo y traerlo dentro de la iglesia. Porque así no se sirve al Señor. Se estaría sirviendo su propio deseo. Entonces no es así. Entonces, ¿cómo? Si usted está predicando, debe mantenerse constantemente cerca de la palabra de Dios. Esa es la única regla de fe y obediencia.
Mira, no voy a nombrar denominaciones, pero usted dice nuestra regla de fe y obediencia y dice, amén, dicen. Lo mismo, no le va a servir eso con uno de estos carismáticos. ¿Sabe por qué? Porque ellos también tienen Biblia. La única diferencia es que si usted le pregunta, ¿en qué texto está? Y se desespera así y no sabe. No sabe, cita texto porque los escuchó de algún lado, pero se va a dar cuenta, usted lo mira tranquilo así, va a ser que no tiene el Espíritu Santo. No tienen. No pueden ir tranquilo, buscar un contexto y lo que está diciendo, porque lo que busca es exhortar a la persona para traer... No. Entonces estas personas solamente van, escuchan un avivamiento que hay en un lugar y hay un movimiento de sentimientos y gritos y salen eufóricos a ganar almas. ¿Almas de qué? Si ellos mismos nacieron de nuevo. Ni siquiera el Evangelio. Predican a una persona, predicame el Evangelio. No conocen el Evangelio. Ni siquiera el Evangelio. Entonces, si usted está predicando, de verdad, no se mueva por el espíritu, o sea, así de sentimientos o fantasías. Estamos llegando a la época de la reforma. A mí yo digo lo mismo, yo no soy un sentimentalismo de la reforma, soy un reformado, pero no abrazo esta fiesta festiva como los muchachitos reformados. ¿Sí? Creo sin aquel que hizo la reforma, que es el Señor Jesucristo, que vino y dijo, habéis oído, pero yo os digo, ¿ve? Él sí. Para mí vino a traer la verdadera reforma, la verdadera interpretación de la ley. No vino a traer ninguna ley nueva, vino a interpretar así. ¿Ve? Es volver a las escrituras, volver a las sendas antiguas. Es lo que dijo, ese es el verdadero profeta, ese es el Señor Jesucristo. Y debemos aprender. Cuando abrió su boca citó, escrito está, le dijo a Satanás. Y Satanás dijo, no supo qué decir. Bueno, que tenga un bonito día y mañana nos vemos que está prohibido el segundo mandamiento.